El Siyah-Chal, que literalmente significa pozo negro en persa, era una infame prisión subterránea ubicada en Teherán. Originalmente, esta estructura había sido diseñada como un depósito de agua subterránea, pero fue convertida en una mazmorra de máxima seguridad utilizada por las autoridades persas durante el siglo XIX. Baha'u'lláh, en los siguientes pasajes, relata su encarcelamiento en esta prisión. Nos encerraron durante 4 meses en un lugar inmundo, fuera de toda comparación. Fuimos conducidos a lo largo de un lúgubre corredor. Luego descendimos por 3 empinadas escaleras al lugar reservado para nosotros. Era este un sitio oscuro, y nuestros compañeros de prisión sumaban cerca de 150 almas. Ladrones, asesinos y salteadores de caminos. A pesar de encerrar tal multitud, no tenía más salida que el pasaje por donde entramos. No hay pluma capaz de describir este sitio y su olor nauseabundo. La mayoría de los presos no tenían ropas con que cubrirse, ni estera donde acostarse. Dios sabe lo que sufrimos en aquel lugar lúgubre y maloliente. Fuimos todos apiñados juntos en una misma celda, nuestros pies en cepos y alrededor de nuestros cuellos pesadísimas cadenas. El aire que respirábamos estaba cargado de las peores impurezas, mientras el suelo sobre el que nos sentábamos estaba cubierto de suciedad e infestado de sabandijas. No entraba un solo rayo de luz a ese calabozo pestilente para calentar su frío glacial. Fuimos colocados en 2 hileras, una frente a la otra. Cierta noche, en un sueño, se escucharon por doquier estas exaltadas palabras: no te aflijas por lo que te ha acontecido, ni temas, porque tú estás a salvo. Dentro de poco, Dios hará surgir los tesoros de la tierra, hombres que te ayudarán por ti mismo y por tu nombre, con lo cual Dios ha hecho revivir los corazones de aquellos que le han reconocido. Les enseñamos a repetir ciertos versículos que todas las noches entonaban con extraordinario fervor. Dios es suficiente para mí. Él, en verdad, es el que todo lo satisface. Entonaba una de las filas, mientras que la otra replicaba: que en Él pongan su confianza los que confían. El eco llenaba el calabozo y, atravesando sus gruesas murallas, llegaba a oídos de Nasiruddin Shah, cuyo palacio no se encontraba muy lejos de donde estábamos encarcelados. Dios es suficiente para mí. Él, en verdad, es el que todo lo satisface. Que en Él pongan su confianza los que confían.
En una modesta residencia de Shiraz, un momento trascendental en la historia religiosa de la humanidad estaba por desarrollarse. Un joven comerciante de 25 años, a quien la historia posteriormente conocería como el Bab, que significa la puerta, y que Shoghi Effendi describe como la gentil, jovial e irresistible persona del Bab, incomparable en su mansedumbre, imperturbable en su serenidad, magnético en su expresión, recibía a un peregrino llamado Molá Hossein. Tras una conversación profunda que se extendió hasta el amanecer, el Bab reveló su extraordinaria doble misión a quien se convertiría en su primer e incansable discípulo. Este momento representa uno de los hitos más significativos de la historia espiritual moderna, comparable en importancia a la iluminación de Buda bajo el árbol Bodhi o la revelación del arcángel Gabriel a Muhammad. La doble misión de El Bab era de alcance universal. Por un lado, clausurar el ciclo profético de las religiones anteriores que había guiado a la humanidad durante milenios. Por otro, anunciar la inminente llegada de aquel que es el prometido de todas las edades, una figura esperada por todas las tradiciones religiosas bajo diversos nombres. Pocos meses después de aquella declaración histórica, y mientras sus enseñanzas comenzaban a extenderse rápidamente por toda Persia, provocando simultáneamente entusiasmo entre miles de seguidores y alarma entre las autoridades religiosas y políticas, el Bab emprende un acto de extraordinaria importancia. Con una visión que trascendía el entendimiento común, el Bab encomienda a Molá Hossein, su discípulo más fiel, una misión crucial: llevar una carta sellada a Teherán con la enigmática indicación de que Dios guiaría tus pasos. Esta carta no era un simple mensaje, sino un vínculo divino entre dos manifestaciones de Dios, que aparecerían consecutivamente en una época sin precedentes. En un destino preordinado, esta carta es finalmente entregada a un joven de noble linaje en Teherán, Mirza Hossein Ali, quien al recibirla reconoce inmediatamente la estación divina de El Bab. Este reconocimiento instantáneo no fue casual. Representó la conexión mística entre dos figuras que transformarían el panorama religioso mundial. Este joven de noble linaje, quien se convertiría en uno de los más destacados y ardientes discípulos del Bab, sería posteriormente conocido en la historia como Baha'u'lláh, el fundador de la fe Bahá'í y la manifestación de Dios cuya venida el Bab había anunciado. Estos acontecimientos de 1844, aparentemente modestos para los observadores externos de la época, marcarían el inicio de un proceso de renovación espiritual y social que continúa desplegándose hasta nuestros días, estableciendo las bases para una civilización global basada en la unidad de la humanidad, la paz universal y la nobleza inherente del ser humano. La atroz y sanguinaria persecución de los seguidores de El Bab escaló dramáticamente hasta culminar en un acto de suprema injusticia. El 9 de julio de 1850, las autoridades religiosas y gubernamentales persas, consumidas por el temor ante la creciente influencia de sus enseñanzas, ejecutaron al joven Bab mediante fusilamiento público en Tabriz, con la vana esperanza de extinguir la llama de la fe
que había encendido en miles de corazones. El martirio de El Bab, realizado frente a una multitud de más de 10.000 espectadores, estuvo marcado por circunstancias extraordinarias que conmocionaron incluso a los más escépticos. Lejos de sofocar la fe naciente, este acto de barbarie intensificó la determinación de sus seguidores. Las persecuciones continuaron con renovada violencia, desatando una ola de represión que se extendió por toda Persia. Miles de creyentes fueron sometidos a torturas indescriptibles, masacres colectivas y confiscación de propiedades. En medio de este torbellino de violencia, Baha'u'lláh, reconocido ya como uno de los principales discípulos de El Bab, fue arrestado y encadenado en el infame Sillachal, Pozo Negro, de Teherán. Esta mazmorra subterránea representaba el punto más bajo de degradación humana. Allí, entre criminales comunes, en condiciones infrahumanas, con pesadas cadenas lacerando su cuello y extremidades, Baha'u'lláh recibió las primeras intimaciones de su misión divina, confirmando la promesa del Bab y marcando el inicio de una nueva era en la historia espiritual de la humanidad. Lo que las autoridades consideraron la extinción de un movimiento religioso se convirtió en el preludio de una revelación de alcance mundial que proclamaría la unidad de la humanidad y la paz universal como principios fundamentales para una civilización global en evolución. Después de 4 angustiosos meses, confinado en las profundidades del Sillachal, Baha'u'lláh fue finalmente liberado. Sin embargo, esta libertad venía con una condición severa: el exilio inmediato de su tierra natal. Este episodio marcaría apenas el inicio de una serie de encarcelamientos y destierros que se extenderían a lo largo de 4 décadas, configurando el extraordinario camino de su misión divina. A orillas del majestuoso río Tigris, tras haber sobrevivido a las condiciones inhumanas del Sillachal y a un agotador exilio en pleno invierno a través de los escarpados senderos montañosos que separan Teherán de Bagdad, Baha'u'lláh revela una obra de singular belleza y profundidad espiritual: las palabras ocultas. Este texto sublime constituye un código ético y espiritual para el desarrollo del alma humana y el logro de la verdadera felicidad. En su primer versículo, Baha'u'lláh, manifestando un espíritu trascendente que contrasta radicalmente con el trato cruel que había recibido, proclama: «Oh hijo del espíritu, mi primer consejo es este: posee un corazón puro, bondadoso y radiante, para que sea tuya una soberanía antigua, imperecedera y sempiterna». Oh hijos de los hombres, ¿no sabéis acaso por qué os hemos creado a todos del mismo polvo? Para que ninguno se enaltezca a sí mismo por encima de otro. Ponderad en todo momento en vuestros corazones cómo habéis sido creados. Puesto que os hemos creado a todos de una misma sustancia, os incumbe ser como una sola alma, caminar con los mismos pies, comer con la misma boca y habitar en la misma tierra, para que desde lo más íntimo de vuestro ser, mediante vuestros hechos y acciones, se manifiesten los signos de la unicidad y la esencia del desprendimiento. Tal es mi consejo para vosotros, oh concurso de la luz. Prestad atención a este consejo, para que obtengáis el fruto de la santidad del árbol de maravillosa gloria.